Estamos en el edificio del Festival de Toronto con Marga Gutiérrez Díaz. Marga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Oye, una cosa es trabajar en una buena productora, Sí. pero no todo el mundo puede trabajar en un buen sitio, ¿no? De hecho, yo creo que el nombre de En Buen Sitio, los productores ejecutivos lo pensaron por eso, para que también diera ese feeling de cuando estamos trabajando, estamos en buen sitio, ¿no? Estás Claro. haciendo cosas que te gustas, estás trabajando a gusto y te gusta lo que haces. Perdona un segundito porque la acreditación es... Ah, vale, ahí, que no roce el micro. Vale. Porque es mejor, perfecto, mejor, digamos, es más que ver el Festival de Toronto, es escucharte a ti. Ahí. Así que, oye, este evento hemos visto que ha habido una primera presentación, digamos, tú has presentado por parte de Un Buen Sitio Producciones, pero ¿en qué consiste? ¿Habéis venido aquí a buscar dinero, buscar distribución, a buscar en cada caso según cómo está cada proyecto y qué es lo que habéis traído desde Un Buen Sitio Producciones? En Buen Sitio es una compañía de producción audiovisual basada en Pamplona, pero trabajamos internacionalmente con un montón de proyectos. Desde el principio la esencia era poder trabajar en ficción. Sí. Y gracias a Cresa Lusaña, que es El olor a salitre, una película de Jean de Setuain, Sí. hemos podido traer al TIFF, al Toronto International Film Festival, esta producción cinematográfica de ficción que trata sobre una familia que la madre muere en un accidente, uno de los hijos tiene autismo y es esa relación en la que tienes que encontrar tus nuevos roles, en las que tienes que superar ese drama y el joven con autismo lo hace a través del cine. A él le encanta el cine, le apasiona el cine, y gracias a las películas que él ha visto y que él conoce, se refugia en ese cine para salvarse de esa pena. Y por otro lado, como nos gusta hacer muchas cosas a la vez, estamos trabajando en un proyecto de Nacho Leuza, un documental, un largometraje documental rodado en Bangladesh y que habla sobre los refugiados climáticos, ya que el cambio climático que está sucediendo en el mundo, el ejemplo yo creo que más ferviente que tenemos ahora mismo es Bangladesh y cómo las inundaciones de los ríos y del mar está haciendo que miles de personas, en torno a unas 3.000 personas, se desplazan a Dhaka, a la capital, al día. Entonces estamos rodando este documental con un claro llamamiento, ¿no?, a la humanidad de tenemos que hacer algo para que el planeta cambie su modus operandi, porque si no, lo que pasa en Bangladesh pronto o tarde acabará pasando también en Europa, en América y en el resto del mundo. Entiendo. En la presentación, digamos, de todos estos proyectos, que además entiendo que están en distintas fases de desarrollo, porque Nacho yo creo que ya ha rodado, ¿no? Sí. Pero en el caso del proyecto de ficción me ha gustado mucho cómo habéis utilizado referencias de otras películas. Claro, es un proyecto cinéfilo. Claro. Y ha sido todo un recorrido, ha sido emocionante. Sí, el mood teaser además lo pensamos en Buen Sitio junto con la directora de arte Lucía Benito y con el director de la película Jean de Setuain, y lo que queremos es trasladar al público un proyecto que está en desarrollo, cuál es la esencia, cuál es el tono, cuáles son nuestras mochilas, qué llevamos dentro de nuestra mochila en cuanto a referencias cinematográficas, cuál es el tono, cuál es la dirección de fotografía, cómo queremos que sean los personajes, y siempre nos ha parecido una muy buena idea utilizar aquellas inspiraciones que tiene el director o la directora de arte para contar la película. Claro, perfecto, lo transmite, la verdad que muy bien. Y, oye, ¿hay alguna posibilidad de que el agua no se quede tan negra? ¿O ese documental nos va a servir para que no se quede tan negra? Sí, yo creo que el mundo ya está tomando ciertas cartas en el asunto en cuanto al cambio climático. Sí que es verdad que yo creo que la cultura, y en concreto el cine, siempre va un poquito por delante de las políticas, va un poquito por delante siempre de las acciones reales, pero podemos ver que muchísimas películas, incluso documentales, han hecho que se cambiaran políticas internacionales, europeas, americanas, para que el mundo tomara cartas en el asunto, desde violencias de género, pasando por cambios climáticos, pasando por derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que Blackwater es ese llamamiento a la humanidad y también a los políticos y a los que tienen decisiones en sus manos para darnos cuenta de que esto está pasando, que ya está aquí y que el agua no queremos que nos llegue al cuello. Desde luego, nunca mejor dicho. Oye, te dejamos ya porque nos han indicado que hay algún productor ya reclamando, uno, los dos o los dos proyectos. Sí.
¿Ha habido ya algunas conversaciones y demás antes de venir aquí? ¿Hay buenas perspectivas o cómo? Pues hemos encontrado mucha disposición y muy buen feeling en varios productores, tanto de Canadá como de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que son países que tanto para la ficción que estamos buscando como para el tema del cambio climático les interesa mucho. Entonces la idea es buscar una coproducción fuerte que nos deje acabar la película con ese alto nivel que siempre queremos, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos tenido varias conversaciones para posibles coproducciones y después de esta entrevista también hay alguna gente de ventas, que también siempre es muy importante, ¿no? Porque lo que queremos producir, queremos que se vea. Y esa fase de buscar distribuidor o agente de ventas también es muy importante. Así que esperamos que aquí en el Festival de Toronto se nos abran esas puertas y poder tener buenas noticias muy pronto. Estupendo, estupendo. Pues además con todas esas ventajas fiscales que hay tanto en Pamplona como en el País Vasco, Vizcaya, que tú sabes bien, y bueno, con la experiencia que tenéis, pues oye, dentro de poco estaremos ya haciendo la entrevista, pero para la película ya estrenada. Ojalá, ojalá que podamos estrenar, por ejemplo, en el Festival de Cine de San Sebastián, que es como nuestro cine de referencia, ¿no? En el País Vasco, y también aquí en Toronto, ¿no? ¿Por qué no? Dentro de un año o dentro de dos estar presentando Cristal Usaña o Blackwater, sería un lujo. Desde luego, aquí nos veremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un placer.